Cuarto bloque de 30 online y lo voy a leer. No voy a leer porque el tema es... Léalo. Me mira con una cara léalo. acá. No, me sorprende. ¿Qué opina de este tema? A Mire, ver. pregunta, ¿cómo evitar retenciones de impuestos a las ganancias excesivas y cómo lograr ventajas impositivas de las reorganizaciones societarias? ¿Qué le dice esto a usted? Evasión de impuestos. ¡No! O ilusión, y sí. Léalo de vuelta. Me suena eso. Bien. Bueno, hemos logrado que nuestro invitado se ponga... Estamos como la nota con Javier Lapuente. Me parece, mire, ¿cómo evitar retenciones de impuestos a la ganancia? Bueno, pero escúchela. Legalmente estamos hablando. Seguro, para eso lo tenemos. Me sonaba Grone, qué sé yo. Mire, además lo voy a presentar con este libro, a ver si la cámara se acerca, Este libro que está acá, tapa colorada, fuerte, no es negro, fíjese. No. Se llama La actividad agropecuaria, aspectos impositivos, comerciales y laborales. Yo siempre miro esto y digo, este es un libro que debe tener 900 páginas, no me equivoqué, 1137 páginas, segunda edición actualizada y ampliada. Quiere decir que se vende un paquete del libro. Es de Osvaldo Balán, Claudia Echegaradía, Perla Oleco, José Labroca y Santiago invitado. Bien, nuestro invitado. Bueno, contestale vos acá al amigo Carlos, porque yo hice toda esta presentación. Hay que ese título vende. El tema, a ver, Ahora tema, el teléfono hay muchos temas, como vos sabés, del tema tributario que salen constantemente y continuamente. Lo que probablemente sí tiene que ver con las retenciones de impuestos a las ganancias, no tanto evitarlas sino atenuarlas, es estar en orden con las cuestiones formales que el fisco exige. Son tantas las cuestiones que el fisco exige que si no estamos en orden estamos con un castigo. En realidad la cuestión es al revés, ¿no? O sea, nos castigan con una retención excesiva respecto de la ganancia que efectivamente tenemos si, por ejemplo, estamos excluidos del registro de operador de grano. Típico tema que se ha conversado mucho y que ha habido muchas, se ha conversado mucho y ha tenido muchos efectos muy perniciosos y lo sigue teniendo sobre los productores. Es un tema en sí mismo que da para largo y para crítica. Pero por el otro lado, por ejemplo, el tema de la inscripción de los contratos de arrendamientos. Es absolutamente indispensable que los propietarios o quienes en realidad ceden arrendamiento a terceros, o sea, el inmueble a terceros, en sesión de uso y goce, justamente un arrendamiento, tienen que estar inscriptos en el registro de operadores inmobiliarios. O sea, hoy por hoy tenemos miles de registros, miles de empadronamientos. O sea que no hace falta con el contrato, digamos, directo. A ver, el contrato lo que da es seguridad jurídica. En la práctica, hoy en el agro, más allá de que siempre nos hemos manejado dándonos la mano para cerrar un acuerdo, resulta prácticamente indispensable tener los contratos escritos y pasar por el tema de encima del impuesto de sellos y con firmas certificadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el registro operador de granos es algo que lo exige, si yo quiero demostrar el desarrollo de mi actividad agropecuaria y que soy habitualista en eso, y para poder estar en el registro, voy a tener que presentar el contrato. O sea que el tema jurídico de contrato sí, contrato no, hay un tema práctico de por sí. Okay. Pero digamos, existiendo una cesión de uso del inmueble, lo que quiero llegar es, si hoy junio, el contrato está vigente y ante el 30 de junio, yo tengo que registrar el contrato si no lo tengo registrado. O sea que quedan 15 días, quedan 15 días. Y es un trámite que se hace de manera fácil. Sí, a través de internet yo cargo la información. ¿Y qué me beneficia eso a mí, digamos? No, a mí porque yo no tengo nada, pero digo, al final se la alguien que lo está haciendo. Ahí voy. Está ansioso. Claro, está ansioso. Ahí voy. Dame el Cuando yo tengo ¿no? un arrendamiento ganado, ¿no? Soy propietario o cedí un contrato, tengo un arrendamiento ganado, allí yo tengo una retención del 6% a cuenta del impuesto a las ganancias, restando 1.200 pesos por mes, que es nada. Si yo estoy en el registro de operadores inmobiliarios porque cumplí con esta formalidad, eso es así, continúa de esa manera. Si yo no estoy, yo tengo que informar la superficie, el titular, el destino, la nomenclatura, la residencia del propietario, todos los datos del inmueble, y cumplo con este régimen informativo y estoy en el registro, evito que me retengan un 28% a cuenta del impuesto a las ganancias. Con un dato que no es menor,
Si el pagador omite la retención y no retiene, el fisco le va a impedir deducir el monto del arrendamiento pagado. Esto hay que tener mucho cuidado. Y esto no es solo por el arrendamiento. Todos los conceptos por los cuales un productor tiene que retener a un tercero, inclusive, por ejemplo, honorarios, hay mucha gente, hay un concepto equivocado. Hay gente que cree que uno tiene que estar designado por el fisco para ser agente de retención, Carlos. No es así. En realidad hay una normativa de pagos de determinados conceptos, que son fletes, honorarios, arrendamientos, que uno tiene que retener antes de pagar el servicio. Soy obligado, de motu propio, obligado a inscribirme ante el fisco como agente de retención, cumplir con la retención, depositarla, por supuesto, a nombre del fisco después, pero si yo no cumplo con esos pasos, me puede venir el fisco y decirme, señor, ese gasto no se lo permito deducir. Vamos a tener un problema grave. Santiago, sí, hay un tema que yo te escucho hablar y todo y me preocupa, ¿no? Que es un tema casi te diría filosófico. ¿Uno solo que te preocupa? Sí, pero fíjate vos, este es bien filosófico, porque no digo que un país como la Argentina, y cuando uno escucha hablar a mucha gente, dice, la gente que tiene inquietudes, la gente que hace cosas, etcétera, tiene que salir adelante, ¿no? Qué sé yo, vos, todos los que somos de una manera pymes o queremos llegar a ser pymes, etcétera. Y un pyme es un emprendedor. Y un emprendedor es un tipo que tiene que tener tiempo para crear, sí, para hacer, seguro, para trabajar. Este programa lleva tiempo, coincidir, armar equipos, etcétera. Yo te escucho hablar a vos y claro, yo digo, si yo pusiera un kiosco, armáramos algo con él, o queremos sembrar 100 hectáreas, yo digo, bueno, atrás tengo que tener un batallón de contadores, de papeles, de cosa administrativa, ¿no? Entonces me da la sensación que esto, digamos, va en contra de lo que es tratar de que un país, el chiquito, digamos, sí, de que crezca. el emprendedor pueda pensar, digamos. A ver, la Argentina se debe a una reforma tributaria, de eso no hay ninguna duda. Sí. El otro concepto que puedo dar es 25 años que ingeniosa eso, ¿no? la reforma, ¿no? Quiero decir, porque acá, digamos, racional, para ser complejo y difícil, todo es fácil. Racional. Uno se pone a filosofar, lo hace complejo. Bueno. Lo difícil es hacerlo sintético y sencillo. Sí, claro. Bueno, se ha querido instalar en la Argentina hace muchísimos años justamente el impuesto único. Es imposible. Es imposible por muchísimos motivos. Esencialmente porque... Perdón, el impuesto único funciona en varios países, digamos. No, en ningún país del mundo. No. En Suiza, en Noruega, en Suecia. El impuesto único no. En su momento se pensó en establecerlo a través del impuesto a la energía. Está la carga tributaria sobre una misma fuente de riqueza que se tendría que aplicar para poder solventar los gastos públicos, sería imposible. No, eso, a ver, que haya pocos... En la Argentina, ¿cuántos impuestos tenemos? Mirá, no los conté, pero que te puedo decir que hay 165 leyes impositivas. O sea que hay 165 impuestos. 300, sí, en principio sí, o por lo menos leyes vinculadas. 380 decretos que... Acordate la época de Menem y lo que dice la propia Constitución, no se pueden decretos de necesidad de urgencia, donde el tributario penal, los tenemos, sí. Y 650 resoluciones generales de la AFIP que van cambiando todas las semanas. Entonces, evidentemente, la maraña de la estructura tributaria actual, es imposible. Que peor es la de Brasil, en realidad, y diría que el ejemplo es Chile, tiene que cambiar, eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Hoy por hoy hay cambios que no son de fondo, son constantes respecto de interpretaciones o de reglamentaciones. Tiene que haber cambios de fondo. La simpleza excesiva en el tema fiscal genera injusticias también porque la actividad económica es cada vez más compleja. Entonces necesitamos que haya una estructura con una cierta aplicación de impuestos a distintas capacidades de contribuir. Tengo la última y tiene que ver, digamos, porque yo me imagino un productor agropecuario, escucha todo esto y debe estar como loco. Y es más, me imagino mi amigo Pedro Peretti de Federación Agraria y digo, claro, el que tiene una gran administración no tiene un pool, en el fondo tiene una estructura contable, tiene un estudio, tiene gente como vos que asesora a su propio contador. Pero imagino Pedro Peretti cuando hablamos, o Príncipe, ¿no? Claro, cuando hablamos de productores de 100, 200 hectáreas, 300, está el chacarero ahí subido, él montado, sembrando, y mira todo esto, el ROE y el coso y el otro. Me da no sé qué pensar justamente en ese pequeño productor. Bien, en los últimos 4 o 5 años, ¿la cosa se simplificó o se complejizó? Diría que claramente se complicó muchísimo más para la mayoría de los productores. El afronte fiscal contra el agro
es clarísimo que ha sido muy fuerte y muy contundente y con muchas situaciones donde uno está como en un campo minado, no sabe dónde pisar porque dónde explota una bomba. El tema es, los pequeños productores tienen la salida del famoso monotributo, que de re sencillo tampoco tiene nada, porque tiene grandes complicaciones el monotributo. Yo estoy, digamos, es para largo, pero yo estoy en contra del régimen de monotributo en sí, hubiera dejado como estaba el tema del IVA. Pero creo que hay mucho para cambiar, y creo que hay mucho desde el punto de vista racional para aplicar. La razonabilidad es un principio constitucional, sí, aunque claro, uno no lo crea. No. Uno no lo crea, es un principio constitucional, la razonabilidad. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que aplicar. Sentido común, razonabilidad en la estructura, sí. Y es el momento de plantearlo, porque con esto de las campañas políticas, yo quiero empezar a escuchar más, digamos, propuestas serias, razonables, no que busquen de financiar al Estado de ninguna manera. El Estado necesita los fondos para los servicios indispensables obligatorios, pero hay que buscar una forma de no ponernos contentos por los montos de recaudación. Lo importante no es el monto de recaudación, sino de dónde proviene esa recaudación, de qué impuesto, de qué naturaleza, sí, claro, el impuesto. Ese impuesto tiene bastante neutralidad, es equitativo, tiene en cuenta la proporcionalidad, macanudo. Entonces, y aquí el aumento se da por el IVA, ¿no? Claro. El aumento se da por el IVA, básicamente. Bueno, ese es otro problema, impuesto absolutamente regresivo. Que pero por eso digo, cuando el gobierno muestra estos récords de recaudación, básicamente por IVA, y claro, un 21% es mucho más lo que se recauda. No, y el tema de las retenciones, que la verdad es que son confiscatorias, lo tiene dicho y presentado la sociedad rural de ayer. Sí, ¿conocés pues la rural? Vamos a contarle, quizás la gente no lo sabe. La rural hizo una presentación judicial por el tema de las retenciones. ¿Pensás que va a haber viabilidad por ahí o no? Yo tengo la esperanza. Yo creo que hay la esperanza fundada. Okay. Yo creo que hay una, digamos, una confiscatoriedad sin duda en muchísimas situaciones particulares, por ahí no en todas, a nivel de impuesto individual. ¿Cuál es el argumento que usa la rural, digamos, como demandante? No, el tema es la tasa sobre la renta. O sea, todos los productores tienen distintos costos. Y entonces, en función del nivel de costos, cuando vos tenés una extensión muy pequeña o incluso tenés una situación de emergencia agropecuaria, apenas lográs cosechar algo y te están cobrando el impuesto, claro, 35% sobre lo poco que lográs rural cosechar. Lo hace por la escuela agrotécnica que tiene, ¿no? En Ralicó, digamos. A través de eso, sí, claro. Pero a través de la escuela agrotécnica. Es importante explicarlo para entender lo el que marco. Pasa también en otros productores, ¿no? Porque un productor chico, obvio. Sin duda, y a nivel global es una confiscatoriedad por todo el resto de los impuestos que recaen sobre la misma renta, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho a Santiago Sáenz Valiente, como siempre, claro, digamos, estos temas impositivos que realmente nos preocupan, por eso siempre la columna de él nos ayuda muchísimo. Y nos vamos al quinto bloque con Javier Reigada, a analizar un poquito desde un punto de vista legal, la problemática que hay en la consignación de Hacienda. Espérenos, 1 minuto y medio.